Bueno, pues en el día de hoy le damos la bienvenida a la Biblioteca del Instituto Cervantes Dublín a Carolina Blázquez. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Eres la directora creativa de EcoAlf. De EcoAlf, sí. Cuéntame, ¿qué es EcoAlf exactamente? Bueno, yo también quería daros las gracias, lo primero, por haber contado con nosotros, con EcoAlf, para venir aquí a deciros un poco qué es lo que hacemos. Pues EcoAlf es una marca de moda, pero en realidad no nos gusta tampoco definirnos como marca de moda porque consideramos que somos mucho más que moda, consideramos que hacemos casi un estilo de vida sostenible, ¿no? Queremos ser un referente dentro del mundo de la sostenibilidad. ¿Y cómo nace esa idea de dos puntos que en principio son extremos, como puede ser el diseño y la sostenibilidad o la innovación, por ejemplo? Bueno, para nosotros es fundamental tanto la sostenibilidad como la innovación. No podríamos hacer una cosa sin la otra y de hecho nuestros pilares son la sostenibilidad, la innovación, el diseño y la calidad. La idea nace de la búsqueda de nuevos materiales para dejar de utilizar recursos naturales, ¿no? Queremos de alguna manera dejar de utilizar recursos naturales porque no consideramos, es un hecho que el planeta dentro de poco no va a ser capaz de abastecer a todo el consumo que estamos generando. Entonces, para nosotros encontrar materia nueva en lo que son en basura en realidad, ¿no? Porque utilizamos botellas recicladas de redes de pesca que ya no se utilizan y las reconvertimos en materia prima, en nuevos tejidos. Es un poco nuestro focus, ¿no? Utilizar cosas que donde otros ven basura, nosotros vemos materia prima, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Ya has comentado algunos de los materiales que usáis. Sí. ¿Cuál es la materia prima fundamental, además de las que has comentado? Pues nos basamos fundamentalmente en estas dos materias. Lo que pasa es que a partir de estas dos materias podemos llegar a un número infinito de distintas calidades, ¿no? como base, porque al final a lo que llegamos con estas dos materias es a un nylon y a un poliéster de las botellas de agua, como las que utilizamos, donde viene el agua embotellada, de ese material que es el PET. Llegamos a fabricar tejidos de poliéster, y tejidos de poliéster puede haber infinitas posibilidades, aparte que se pueden mezclar también, por ejemplo, con algodón, y podemos utilizar estas calidades para llegar a texturas y pesos y al final acabados de tejidos muy muy diversos. Y con el nylon pasaría lo mismo. De las redes de pesca, llegamos al nylon, y con el nylon pues podemos hacer lo mismo, infinitas. ¿Qué tipo de productos son los que así básicamente los más conocidos o los más típicos? Pues ahora mismo tenemos una colección de complementos, tenemos lo que son bolsos, mochilas, bolsos de viaje, tenemos también prenda exterior y tenemos una línea de viaje que estamos a punto de lanzar, que todavía no está en el mercado, de artículos de viaje, maletas y bolsas de viaje. Tenemos también trajes de baño, que hemos hecho un traje de baño en el que el 100% de los componentes son todos reciclados. Todo lo que lleva, el forro, el cordón, todo lo que compone el traje de baño es 100% reciclado, y además, curiosamente, todo de redes de pesca. Es como cerrar todo el ciclo de vida, que vuelve al agua otra vez, ¿no? Las redes. Y también estamos desarrollando una línea de zapatillas deportivas en las que también el 90% de los componentes son los materiales son de origen reciclado también. O sea que podemos decir que en EcoAlf hay toda una gama de profesionales, ¿no? Desde, no sé, supongo que hay gente que se dedica... Sí, en realidad como te comentaba al principio, lo que queremos ser es casi una forma de vida, ¿no? Una forma de vida sostenible. Y entonces, pues bueno, muchas veces llegamos a productos, o tenemos en mente productos que a lo mejor solos no los podemos hacer, y entonces buscamos alianza. Nos encanta colaborar con otras empresas que en algún momento a lo mejor lo que nos dan es la tecnología. A lo mejor ellos tienen la tecnología para llegar a hacer cosas que nosotros a lo mejor tenemos solamente la idea, y buscamos el apoyo de empresas que nos puedan aportar la tecnología o el conocimiento en otras ramas en las que a lo mejor nosotros no somos especialistas, y con esas alianzas pues conseguimos llegar mucho, ¿sabes? Tener un abanico mucho más abierto de productos de lo que haríamos solamente haciendo lo que sabemos hacer, que estamos todos más dentro del sector de moda, ¿no? Pero de esta manera pues llegamos
a muchos otros sectores. Por ejemplo, también estamos desarrollando una bicicleta que es una bicicleta eléctrica, que ya hay muchas en el mercado, pero lo curioso de esta bicicleta eléctrica es que el 70% del aluminio que estamos utilizando es también de origen reciclado, y la mayoría de los componentes, también el caucho, estamos buscando que sea reciclado. Y por supuesto eso nosotros no sabemos, o sea, no tenemos ni el conocimiento ni la tecnología para desarrollarlo, pero nos hemos aliado con un equipo de ingenieros que sí que saben hacer este tipo de cosas. Entonces siempre hacemos al final como equipos, ¿no?, en los que nosotros aportamos unas cosas y las otras partes aportan otras para llegar al producto final. Muy bien, te voy a hacer una pregunta un poquito más general, que antes ya te la he propuesto, porque tenemos ahora la exposición de diseño con acento español aquí en el Instituto Cervantes. Cuéntame cómo ves tú personalmente el panorama del diseño en nuestro país. Bueno, la verdad es que ahora mismo el panorama general, Sí, un poquito así por encima. claro, el panorama general a grandes rasgos de todo es un momento, digamos, que es un poco complicado. Entonces yo creo que es un momento muy bueno para la creatividad, porque yo creo que nos toca a todos reinventarnos, ¿no? Pensar un poco dónde estamos, qué es lo que podemos hacer, y buscar nuevos caminos y abrir nuevos caminos. Por lo tanto, aunque socialmente, económicamente sea un momento muy complicado, pero yo creo que en estos momentos es donde al final se pega un empujón a la creatividad, ¿no? Y todo el mundo tiene que reinventarse, es la única forma de salir adelante. O sea que, bueno, una oportunidad, ¿no? Muy bien, pues con eso nos quedamos, y Carolina, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y contarnos un poco todo lo que nos has contado. Muchas gracias a vosotros.